Queridos hermanos, la primera lectura del profeta Ezequiel nos recoge la actitud muy habitual del pueblo de Israel. Un pueblo rebelde, dice, el Señor envía a Ezequiel, a su pueblo, para que les recuerde esta actitud negativa. Un pueblo rebelde, a pesar de las innumerables muestras del amor de Dios, de la protección de Dios hacia su pueblo, se ha rebelado contra mí, me ha ofendido hasta el día de hoy. Y lo que quizá es todavía más grave, tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. No es simple debilidad, es empeño en esa actitud contra Dios, porque tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. Sabemos que Dios va a castigar a su pueblo por esa dureza de corazón, por esa obstinación en el mal. Este pasaje del libro de Ezequiel, pues nos lo podría hoy el Señor recordar a nosotros, a esta generación nuestra, porque parece que también nosotros podemos tener una actitud semejante ante Dios. Me refiero a los hombres de nuestra generación, de España o de otros lugares. Ciertamente hay mucha gente muy buena, pero no podemos negar esa actitud de corazón obstinado, de dura cerviz. Concretamente, por decir un campo, entre otros, hoy muchos viven la sexualidad de una manera errónea y en vez de reconocer el error, hacen alarde de él. Ese comportamiento de las personas que hacen alarde de esa condición errónea sobre el modo de vivir la sexualidad, independientemente de que vivan así más o vivan menos, porque la moral nunca va a depender de la estadística. La estadística lo que hace es señalar el porcentaje de personas que actúan, que se comportan de una determinada manera, pero de ahí no se deriva que ese comportamiento sea el correcto. Hace unos años hemos tenido la epidemia, la pandemia. A nadie se le ocurría decir que el concepto de salud había cambiado, ya que muchos tenían fiebre, dolor de garganta y otros síntomas. No, la salud es una cosa y la enfermedad es otra, independientemente del número que la padezcan. Bien, pues ese alarde en el modo de vivir esos modos erróneos, ese orgullo en el modo de vivir modos erróneos, denota o puede denotar un corazón obstinado. Ante esas manifestaciones aparatosas y más o menos numerosas, pues cabe el peligro, en algunas personas al menos, de no distinguir entre el respeto debido a todas las personas y la aprobación de los actos que esas personas puedan hacer. En el caso concreto de la homosexualidad, respetando, repito, a todas las personas, nosotros cristianos, con la gracia de Dios, deberíamos estar dispuestos a dar la vida, incluso para aquellos que nos la quieran quitar, como hizo el Señor en la cruz. De modo que nuestro respeto a la persona debe ser máximo. Pero a la vez hay que recordar, y no es una cosa que se nos ocurra a nosotros, sino una enseñanza explícita del Evangelio, hay que recordar que los actos homosexuales son un pecado grave contra el sexto mandamiento, que prohíbe todo acto impuro de pensamiento, de palabra o de obra, por ser contrario a la dignidad de la persona y a la ley de Dios. Dios no pide imposibles, y todos podemos vivir los 10 mandamientos con su gracia y con nuestro esfuerzo.
Y además nosotros, por amistad y por amor al prójimo, podemos y debemos ayudar a que otros también los vivan. Por otra parte, esa orientación o inclinación homosexual es contraria a la normalidad afectiva y sexual de la persona. Considerarla una elección legítima sería un error antropológico y moral. No puede ser un derecho. No existe el derecho al error. Es un deseo, pero un deseo que no puede tener justificación moral. Todos hemos de poner medios para formar bien nuestra conciencia desde jóvenes. Todos podemos pedir consejo a quien oportunamente nos lo pueda dar. Todos podemos adquirir hábitos y costumbres ordenadas, rectas, según el querer de Dios. Hemos leído la segunda lectura en la que San Pablo nos habla de esa espina en la carne que él tenía, San Pablo. No sabemos exactamente en qué consistía, pero que era algo serio, desde luego. 3 veces le he pedido al Señor que me aparte de esta debilidad y me ha respondido, la gracia de Dios, me responde el Señor, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Nuestras malas inclinaciones, sean de un tipo o sean de otro, porque todos hemos de evitarlas, nos tienen que llevar no a decir, tengo esta inclinación, tengo esta apetencia, luego le doy vía libre. Hombre, no parece que eso sea lo más correcto, ¿no? Tengo esta inclinación, tengo esta debilidad, pues voy a poner medios. Y como cristiano además, si lo soy, voy a acudir más al Señor, porque la fuerza de Cristo se manifiesta también en nuestra debilidad. Y el Señor no nos negará toda la gracia que necesitemos para vivir bien sus mandamientos. Te basta mi gracia. Bueno, y entonces, ¿de dónde podría decir alguien, de dónde saco yo el criterio recto? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿A quién acudo? ¿A estadísticas? ¿A algún autor famoso, de moda? Al Evangelio. El Evangelio, el Señor, en su ciudad, en su pueblo. La gente estaba asombrada. ¿Pero de dónde saca esta sabiduría? Tenemos que acudir al Señor, pero tenemos que tener fe en el Señor, porque aquella gente se asombraba de la sabiduría, pero no creían en Él, por tanto el Señor allí no pudo hacer muchos milagros. Acudamos al Señor, acudamos al Evangelio, ahí encontraremos doctrina clara para tantas cuestiones morales fundamentales de nuestra vida, y en tiempos de confusión, con más motivo. Con más motivo. Por supuesto, a la vez hemos de llevar una vida ordenada, una vida de trabajo responsable, una vida de atención a la familia, a las personas con las que nos relacionamos. Hemos de llevar una vida sobria. Podemos tener más dinero o menos dinero, pero si nos dedicamos a dar placer a nuestro cuerpo, pues mal ejemplo, ¿no? Mal ejemplo. Que puede ser incluso un escándalo, cuando tanta gente hoy a veces no llega a fin de mes, o no tiene trabajo, y otras personas pueden gastarse el dinero de una manera escandalosa. El atender a los enfermos, el atender a las personas mayores, el dar donativos generosos para fines buenos, que valgan la pena de atender a gente, etc. Y por supuesto el amor a la Virgen, la Santísima e Inmaculada Virgen María. Os decía al comenzar la Santa Misa que hoy hemos celebrado esta mañana la fiesta de esta santa italiana, que es una de las más populares todavía, ¿no? Vivió a final del siglo XIX, Santa María Goretti, muy pobre, su familia muy pobre,
muere el padre, la madre se tiene que ocupar de los hijos, a los que educó cristianamente. Y a los 12 años, ya estaba un poquito más crecida quizá de la edad que tenía, ya era una mujercita, diríamos. En aquella misma casa trabajaba un joven de 20 años que miraba a María de una manera poco buena. Y en una ocasión que organizó las cosas para que se quedaran solos en la casa, quiso abusar de ella, quiso forzarla. La pequeña María Goretti, por supuesto, se negó. Y aquel hombre, llevado de la loca pasión, pues le dio 18 puñaladas. No murió inmediatamente en el acto, pero murió después en el hospital, además después de operaciones infructuosas, sin anestesia, que le hicieron sufrir muchísimo. María ya perdonó a su agresor en aquel momento. Este hombre estuvo en la cárcel 30 años, pero se arrepintió de su mala acción. Le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a la madre de María Goretti y pudo acompañarla a la madre en la beatificación o en la canonización de Santa María Goretti. En el año 1950, en la plaza de San Pedro, que hasta entonces no había habido nunca jamás una beatificación tan numerosa. Bueno, pues el ejemplo de una mujer, virgen y mártir. Dios ordinariamente no nos pedirá que lleguemos hasta el martirio para vivir la pureza, pero que pongamos los medios para vivirla por descontado, para que crezcamos de verdad en nuestra condición de amar a los demás, de amar a Dios y de tener unas ideas claras que den sentido a nuestra vida. Pues en las manos de la Virgen y también hoy en las manos de Santa María Goretti nos ponemos para que podamos vivir la santa pureza de esta manera. Que así sea. Vamos a rezar. Creo en Dios Padre Todopoderoso,